Bueno, nos conocimos hace mucho tiempo, de aquellos bastante felices, ¿no? Años 70. Hombre, maravillosos, años Yo jóvenes. creo que sí, eso sobre todo. Bueno, entonces quiero que nos cuentes un poco. Tú naces en Mallorca, estudias unos años en San Sebastián, después llegas a Madrid en el 73. ¿Cómo se te ocurre montar una galería de arte? Pues en realidad no se me ocurrió a mí. Yo era una compradora humilde de obritas de arte en Mallorca, y en un momento dado decido que no quiero seguir viviendo en la isla y que quiero vivir en Madrid. Y buscando un trabajo en Madrid, estaba cualificada como secretaria por una escuela del Opus en San Sebastián, y pensé entrar o en Bújol, la librería, o en la Galería Juana Mordó, que eran dos referencias que yo tenía. En ninguna de las dos había plaza, no me estaban esperando a mí precisamente. Entonces, un coleccionista mallorquín, muy amigo de Miró y muy amigo de mi familia, me sugirió que la montara yo, porque viéndose que los años de Franco terminaban y que venía la democracia, encontraron que era como muy oportuno poner una galería de arte mallorquín en la capital, para lo que consideraron que yo estaba muy adecuada. Y entonces mi familia se involucró y nada, me instalé en Madrid y empecé a recorrer galerías, compré cuadros en Sen, en alguna otra galería, me daba a conocer y bueno, dije mi idea, iba contando que quería montar una galería. Yo sabía que no tenía capacidad ni tenía conocimiento, y buscaba algún apoyo de una manera todavía sin organizar, pero sabía que yo sola era difícil que lo hiciera. Me hablaron de Juan Manuel Bonet, tenía 17 años, y traté de conocerle, me cité con él. Inmediatamente hubo feeling, me entusiasmó aquel chico de 17 años, que si algo sabía era de arte contemporáneo, de arte. Y gracias a eso se puso en marcha la galería. Y entonces diste un giro, digamos, que a la galería, porque la galería pasó de un proyecto de arte mallorquín. Claro, mi familia inmediatamente se retira. Cuando ven en la inauguración arte conceptual, fotografía y una pintura que no entendían, mi familia se retira. Y digamos que me dejan con aquella inversión, pero ahí se acaba toda la financiación. Y empieza un momento pues, de enorme estrechez, porque yo no conocía a nadie en Madrid, no había ido a la Universidad de Madrid, lo tenía muy difícil, y si no llegase, porque Juan Manuel y Antonio Bonet Correa eran como el centro del mundo cultural madrileño, hubiera sido inviable el proyecto. O sea, que el proyecto es viable gracias a Bonet. Sí, aparte de eso es que Buades es una galería que, bueno, que hace algo bastante insólito, que es utilizar para su proyecto a gente como Juan Manuel Bonet o después Kiko, bueno, después Ángel González, pero también estuvo muy ligada con otros críticos como Miguel Fernández Cid, Kiko Rivas. Esto fue bastante insólito en aquel mundo. ¿Tu relación con ellos cómo fue? Al ser Juan Manuel Bonet oficialmente el director artístico, pues atrae a todo el mundo intelectual en torno al arte. Entonces, son frecuentadores naturales de la galería. Lo que pasa es que yo me doy cuenta inmediatamente, intuyo, que tengo la flor innata, que tengo el privilegio de que he montado la galería en un momento en que hay artistas y críticos de la misma edad emergentes en ese momento. O sea, yo estoy en el sitio adecuado al momento justo. Es una de esas cosas que pasan a veces en la vida. Entonces, claro, de una manera natural se incorporan a la galería, y como enseguida tuve claro que el arte conceptual necesitaba un soporte
digamos, de libro, de catálogo, pues tuvieron un sitio donde expresarse, donde inmediatamente escribir. Sí, eso fue muy importante. Y el proyecto yo creo que se fue conformando poco a poco, porque tú no lo tenías en la cabeza. No, o sea, ya te digo, me el refiero proyecto... que lo de hacer una galería de arte joven, aparte de que fue muy ecléctica, porque tenías figurativos, pero tuviste conceptuales, tuviste gente como Eva Lotz o Schlosser. Sí, estos se van incorporando posteriormente. En principio el núcleo son la figuración madrileña y los conceptuales catalanes. Sí, Broto, Grau. No, conceptuales. Ah, conceptuales. No con soporte de documental. Sí. Estos, por cuestiones que yo no he llegado a saber muy bien, se retiran inmediatamente, no sé si por nacionalismo, por manía Madrid o por un encontronazo con Juan Manuel, no lo sé. Juan Manuel seguramente lo habrá contado alguna vez. Luego, posteriormente, se incorporan Juan Navarro Valdebec, Eva Lotz, Adolfo Schlosser, posteriormente el grupo Trama, Grau, Broto, Rubio y Tena. Y bueno, luego llegan los gallegos, Manolo Paz, Antón Patiño, Menchu Lamas, y bueno, así van sucesivas capas incorporándose a la galería. Bueno, yo también quería insistir en algo que fue uno de los rasgos de la personalidad de Buades, que fue que cambia, fue un lugar de encuentros. O sea, cuando las galerías aquellas de los 70 son mucho más que una tienda de cuadros, son lugares donde se celebran todo tipo de actividades. De actos culturales, eso es. De todo tipo, incluso políticos. Sí. En la galería Kiko Rivas se encargó de hacer algún evento en pro del colectivo homosexual, en pro de los presos en lucha, eso por supuesto por parte de Kiko, y por supuesto lecturas de poemas, presentaciones de libros ajenos a la galería. Sí, sencillamente no había otro sitio donde celebrarlos. Sí, o sea, yo creo que aquel local de la calle de Claudio Cuello se convirtió... Helador. Que por cierto, ¿cómo encontráis aquel local? No, eso lo encuentro yo, pues, paseando por el barrio de Salamanca. Yo sabía que tenía que ser el barrio de Salamanca. Y paseando vi aquel patio maravilloso y lo pude, y además era un precio, era un semisótano, sí, lleno de humedad, terrible. Y asequible para el dinero que yo tenía. Y un día que iba a ver a Juan Manuel, lo había citado para que Juan Manuel conociera el local, bajaba yo por la calle Hermosilla y como no me conocía Madrid, pues no sabía cuál era Claudio Coello. Entonces me paro a una persona con barbas y le pregunto dónde está Claudio Coello y me dice, pues te acompaño. Qué tipo más amable. Me acompaña y en el portal estaba Juan Manuel Bonet, que saludó. Hombre, Isidoro Valcárcel Medina, ¿qué haces con Mercedes Buades? No sé. No, Mercedes, ¿pero qué haces con Isidoro? No sé, lo acabo de conocer por la calle. O sea, que estaba... bien situada. Sí, o sea... ¿Y qué recuerdos tienes del Madrid de los años 70, de aquel Madrid que te encuentras cuando tú llegas? A mí me pareció Madrid maravilloso, maravilloso la gente. Mi familia solía ir a todo, a los médicos, modista, todo a Barcelona. Y yo inmediatamente opté, entre las dos posibilidades, opté por Madrid. Y verdaderamente Madrid era un sitio donde nadie te pedía lo que se ha dicho tantas veces, nadie te pedía, te sentías en tu casa. Y luego la gente era extraordinariamente amable, civilizada, era una ciudad y corte, o sea, todavía se notaba que había una cortesía en la calle, los taxistas, en fin, era algo muy especial Madrid, tenía muchísimo encanto, muchísima frescura, incluso eran los últimos años de Franco
y, no sé, notabas un ambiente más... Bueno, viniendo de Mallorca, claro. Sí, pero vamos, que quiero decirte que se intuía que aquello se estaba acabando, que venía una época nueva y había como muchísimo entusiasmo. No, es que sobre todo había una cosa genial, que es que en Claudio Coello salió volando Carrero Blanco, en la misma calle, y mis padres llamaron inmediatamente a la galería porque voló como a las 9:30 de la mañana. A las 11 al llegar estaban mis padres desesperados llamándonos y les dijimos, bueno, que estaba lejos, que estaba a varias manzanas, pero ya había un movimiento. ¿Eh? ¿Y tu relación con los otros galeristas? Por ejemplo, en aquel momento había una cierta unidad entre complicidad. Sí, total, no como posterior, como pasó luego. Yo me sentí protegida por Juana Mordó, compró varias cosas, me sentí muy apoyada por Fernando Vijande, también compró algunas obras, en una ocasión nos prestó dinero, le dijimos que no sabíamos cuándo podríamos devolvérselo, dijo que para nada, que estuviéramos relajados, que cuando pudiéramos. Los Edurne en una ocasión tenían un problema de que no tenían a nadie a quien colocar en un mes determinado y le prestamos a Carlos Franco, con dolor, porque te quedabas en una exposición estupenda, pero al fin y al cabo pues esto, no había una competencia, era como colaboración, luego eso desapareció. ¿Y con los artistas qué recuerdos tienes de la relación con los...? Pues ya sabes cómo son los artistas. Sí. Los artistas son muy difíciles. Hombre, como colaboras con ellos, como les facilitas las cosas constantemente, desde, por ejemplo, Nacho Criado pedir una piña de plátano. Una piña de plátanos, ¿tú sabes lo que es una piña y lo que vale una piña de plátanos? Dijimos que es que era materialmente imposible. Entonces, bueno, pues que quería tantas toneladas de cantos rodados. Entonces, Chiqui y yo nos miramos, ¿qué hacemos? Y nos fuimos a una obra, más allá de la M30, de lo que luego fue la M30, a robar sacos de cantos rodados que no utilizó. Entonces, así, nuestra vida era al servicio de los artistas. O sea, que muy bien, yo no recuerdo ningún roce. Bueno, luego también Chiqui, tú... Bueno, sí. No, quería que hablaras de las publicaciones, que es otra de las señas de identidad de Buades. Tanto los catálogos que se han hecho famosos, que se buscan tal, la revista Buades, la revista Humo, vamos, yo creo que caracterizó muchísimo a Buades todo. Bueno, o sea, es una página absolutamente... Sí, bueno, cuando yo iba a parir, pues mi marido, Chiqui Abril, se incorporó a la galería, porque, bueno, ya te da un poco de pánico los últimos días, y luego continuó, porque en aquella época las mujeres pues se dedicaban a los bebés, y no se compartía con los hombres. Entonces Chiqui se estableció en la galería, y yo me quedé en casa. Oye, sería incomprensible. Chiqui, nosotros teníamos, el socio este que me había sugerido la idea de poner yo la galería, tenía una rotativa en Mallorca. Entonces le pedí que nos editara los catálogos con formato tabloide, con formato de periódico. Claro, como había muchos artistas conceptuales, era ideal, blanco y negro, documentos, no hacía falta el color, el formato era estupendo. Baratos. Barato, no, gratis, claro. No me los cobraba. Sí. Entonces ahí empezó la aventura editorial de la galería, que luego, claro, fue aumentando con los veranos que pasábamos con artistas que invitábamos, o algún crítico de arte, en este caso fue Patricio Bulnes, en Ibiza. Tuvimos la idea de utilizar el catálogo el tabloide, para una publicación que se llamó Humo. Que tuvo un Esa número. fue la primera intentona y duró solo un número, no encontramos
una financiación para pagar, obviamente, a los escritores. Sí. Y que fuera un poco más ambiciosa en el sentido de edición. Y ya se abandonó. En un momento determinado se abandona este formato, sí, ya para editar catálogos con otro, a partir de que Diego Lara entra a la galería a darle un nuevo diseño, sí, gráfico, sí, sí, por el cambio de localización de la galería cuando nos fuimos a Gran Vía. Cuando fuisteis a Gran Vía, sí, sí. Entonces empezamos a editar, bajo el nombre de Abril y Buades Editores, algún libro de poemas, los catálogos. Chiqui estuvo especialmente involucrado en el tema de la edición, sí. Porque cuando, en fin, yo ya me pude reincorporar a la galería, él fundó una gestora, una empresita de gestión artística y cultural, y editorial, perdón, donde en esta empresita tuvo el encargo de hacer una gran exposición de pintura española en la Feria Mundial de Brisbane y editar un sello de correos, que lo hizo Diego Lara, bueno, todo corrió el diseño a cargo de Diego Lara, y también todo el diseño gráfico para el restaurante del Pabellón de España. Y con este dinero fue con el que se fundó la revista Buades Periódico de Arte, que ya tenía esas pretensiones que no logramos con el periódico en Mallorca, y pudimos editar muchísimo mejor, con mejor calidad de papel, y hacer unas tiradas que, bueno, se mandaban a todo el país, no sé, muchísimos, o sea, 500, 600 ejemplares al principio. Sí, sí, yo lo creo. Sí, sí. Y luego vosotros, desde luego, tuvisteis que lidiar, digamos, con un mercado de arte incipiente. Todavía el mercado de arte en España estaba en sus comienzos y fue absolutamente meritorio. Pero después han ido apareciendo otra serie de ingredientes que yo creo que han complicado bastante el mundo de las galerías, como es Internet, sobre todo la venta de arte por Internet, las ferias. Entonces, ¿crees que el formato clásico de la galería, que de alguna manera se conforma a lo largo del siglo XX, tiene futuro en el siglo XXI? Claro, como te he dicho antes, en mi época era como un pequeño centro cultural, además de tienda de cuadros. Claro, hoy en día hay miles de sitios donde celebrar estos actos. Entonces, supongo que es más difícil que la gente venga a la galería con esas otras intenciones de lecturas de poemas o presentaciones de libros, que se hacen normalmente en librerías, además. Entonces, claro, yo no puedo juzgar, porque no sé, habría que preguntarle a los galeristas actuales. No sé cómo funciona muy bien esto, pero... Claro. No, en todo caso, lo que creo que estamos todos de acuerdo es que la galería se ha transformado muchísimo. Hay otro papel del galerista que supongo que sigue existiendo, que es de alguna manera el de prestigiar la obra de arte, es decir, el galerista tiene que hacer un poco de enlace entre el público y el artista, porque desde que aparece... Ahí está el glamour, entre comillas. Exacto. Desde que aparece el arte moderno, que digamos, podemos decir desde la vanguardia, desde primeros de siglo, donde el público tiene una mayor dificultad para acceder a la lectura de las obras de arte, pues el galerista tiene que hacer un poco ese papel. Entonces, bueno, vosotros ese papel... Nosotros lo hacíamos. Claro. Nosotros lo hacíamos porque era una cuestión de gusto. A mí me interesaba tantísimo lo que hacía, y lo que más me interesaba era ir a los estudios, precisamente. Mi fallo, mi parte débil, era la atención al vender. Vender me resultaba chocante.
hablaba de la obra que tenía delante, pero no tenía esa... no sé cómo describirlo. Yo pensaba que la obra se vendía sola, que una vez presentada adecuadamente, siempre teníamos textos en los catálogos, o sea, que el que veía la exposición ya podía tener unas claves. Normalmente eran escritores excelentes y que conocían profundamente la obra. Entonces, no sé, ahora mismo hay un público que se ha extendido muchísimo el comercio del arte porque de repente empezó a tener prestigio el tener obras de arte contemporáneo. No sé por qué, pero yo qué sé, ves las cifras que se pagan por obras actuales de gente de la que no tengo mucha fe que vaya a pasar a la posteridad y te quedas anonadada. No sé si Internet... yo no me podía comprar una obra por Internet. Pero respecto al mercado del arte, yo creo que cosas como Internet o las ferias pues han alterado muchísimo, o sea... Claro, activar me imagino, pero también es verdad que cuando empezó Arco empezamos a notar bajonazo en las galerías. Claro. La gente iba como un acto anual a Arco. Allí contactaba con su galerista preferido y digamos, hacía sus compras y había cumplido. Sin embargo, yo recuerdo que los sábados era el día en que las parejas de la burguesía aficionada al arte pasaban por la galería. Cosa que ha desaparecido. El espacio que ocupaba la crítica de arte en los periódicos, por ejemplo, que tuvo un papel muy relevante en un momento dado y que ahora justamente hablábamos con Jacobo hasta qué punto eso ha perdido vigencia. Es que también los periódicos españoles dedicaban una cantidad de espacio que hoy en día es impensable, y además creo que en el extranjero no había ese espacio en los diarios. O sea, que era también otra característica muy peculiar, especial, sí. Igual que los programas de arte en televisión que comentaron. Lo de Paloma Chamorro fue un caso único en el mundo, en una televisión oficial. Por supuesto, yo trabajaba allí, recuerdo cuando salíamos fuera y se quedaban alucinados que hubiera un programa de artes plásticas. Pues imagínate para la galería haber tenido una publicidad gratuita todos los meses, porque eran todos los meses, salía a la galería explicando el propio artista su exposición, que lo solían hacer muy bien porque eran todos personas que sabían muy bien lo que querían y sabían decirlo muy bien. Entonces era apabullante porque te hacían la publicidad de la exposición todos los meses. Bueno, y ya yo creo que para terminar, pues haznos un poco un balance de tu trayectoria como galerista y qué recuerdos tienes y bueno, si te sientes pese a todo contenta de haberlo llevado a cabo. Sí, hombre, claro, sobre todo porque, bueno, me he permitido hacer lo que tampoco mucha gente puede, que es hacer lo que me gusta, y crear un ámbito que lo creé yo. O sea, de la nada creé un sitio que no existía antes y que al fin y al cabo pues, me puedo dar el mérito de haberlo puesto yo en marcha. Y que representó a los años 70 aquel momento de transición, bueno, más que de transición, de comienzo de algo absolutamente diferente. Luego está el fenómeno con el que jamás me sentí identificada, de la movida, pero que yo siempre le he dado aparte de folclores y demás, yo siempre le he dado la interpretación de algo que resultó chocante en su momento, que es que gracias por ejemplo, a Radio Futura, a Alaska, a ciertos grupos que venían por la galería a las inauguraciones,
estos atrajeron, digamos, gente rockera. Que se Entonces estableció veías en la misma galería, un veías a vínculo. filósofos y veías a tíos de Vallecas vestidos con la chupa y todos allí tan contentos. Claro, también hay que decir que en la galería siempre se daba un cóctel. O sea, un cóctel no, era barra libre. O sea que eso también era una característica muy divertida. Sí, sí, sí.